Listo, chicos. Vamos a ver entonces ahora el bloque de biología que corresponde a lo que es origen de la vida. Ya en los capítulos anteriores hemos visto con respecto a ser vivo. Sí, la primera parte que hemos visto era acerca del campo de estudio de la biología. Luego hemos visto historia de la biología, cómo se dio hasta la etapa contemporánea, la edad moderna, etcétera, cada uno de los aportes, hasta llegar a las características de los seres vivos. Vamos a recordar un poquito de ello porque es importante conocerlo para poder establecernos en el capítulo de hoy. Luego vimos los niveles de organización, que están dentro de las características de los seres vivos. Los niveles de organización, porque tienen una organización compleja, y es importante estos niveles. Nivel químico, nivel biológico y el nivel ecológico, no te olvides. Luego hemos visto sobre las diferentes teorías de la evolución. Ya, esos han sido los capítulos anteriores, ¿ya? Y en esta parte lo que vamos a ver es la teoría sobre el origen, ¿ya? Sobre el origen de la vida. Entonces, hay que entender primero la definición de vida. Claro, hay que partir por ello entonces. Por ejemplo, en la figura tenemos la pulga de agua, que es el Daphnia pulex, que es un ser vivo de tan solo 1 milímetro de largo, pero tiene patas, boca, tracto digestivo, órganos de reproducción, ojos, es sensible a la luz e incluso tiene un cerebro. Entonces, te das cuenta, tan pequeñito y es tan impresionante, ¿verdad? Entonces, te sorprendería la gran variedad de seres vivos que existen. Ya, pero eso lo vamos a ver en ecología. Entonces, la vida simplemente es un estado particular de la materia, que tiene una manifestación, todo un proceso altamente complejo, porque hay características, porque hay producto de sucesos, eventos que han acontecido, que han permitido su reproducción, su metabolismo, su irritabilidad, su homeostasis, es decir, la condición a la cual ellos se han desarrollado. Entonces, la biología emplea este concepto de ser vivo para organizar, para designar que es capaz de realizar una actividad. Entonces, ese ser vivo es termodinámicamente abierto. Así que vamos a ver entonces que el concepto de biología va más allá. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos tener, por ejemplo, eh, mira, la imagen tierna, por ejemplo, de este ser vivo. ¿Se dan cuenta? ¿El quién es? Es el mono choro de cola amarilla, el famoso Orenax flavicaudi, que es una especie de demonio iba a decir, de mono propio de los Andes del Perú, que se encuentra en peligro de extinción. Bueno, si es que ya no está en extinción, ya creo, ya. Entonces, ya que actualmente han ido reduciéndose la cantidad de especies, en algún momento solamente quedaban menos de 200 especies, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Entonces, y existen otras especies de extinción, si es que lo sabías, tanto dentro de flora y fauna. Entonces, el ser humano hoy en día no, o sea, no es que no le tenga interés, de repente por desconocimiento. Entonces, se dan cuenta que tan peculiarmente, ya que hablamos del hombre, ya que hablamos de su evolución, entonces, ¿por qué no nos preocupamos por los demás seres vivos? Entonces, si somos seres evolucionados, ¿por qué entre nosotros y todo lo empieza a ocurrir entre la sociedad y todo el desarrollo, pues nos causa caos, desastre y todo? Entonces nos queda como interrogante, pero bueno, ese es otro tema. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿todos los seres vivos comparten la misma característica? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces, te dejo de dato, entonces por aquí te lo voy a compartir, ¿ya? Sobre el mono choro de cola amarilla. Sí, así se le llama. Ese es su nombre, ¿ok? El mono... ¿Dónde está? Acá está. Listo, no para que te acuerdes. Listo. Bien, entonces, vamos entonces a la tercera parte, características de los seres vivos. Vamos a pasarlo rápido esta parte porque ya lo hemos visto en algún momento. O sea, es muy sencillo observar de que un ser humano, un pino y un calamar, ¿ya? Y un calamar son seres vivos, mientras que las rocas no lo son. Sin embargo, los científicos han reconocido una serie de características que solo se observan en cada una de las formas de vida conocidas en nuestro planeta. Las características que permiten diferenciar a un ser vivo de un inerte son, pues, uno, la organización compleja, que se refiere a la manera cómo está organizado el cuerpo de los seres vivos, empezando por los átomos, bioelementos, biomoléculas, células, tejidos, hasta llegar a construir al individuo complejo, al individuo propiamente dicho. Pero esta se va a organizar también en comunidad.
¿correcto? Y esto a su vez va a generar pues ser partícipe de la ecosfera y formar los ecosistemas, que son seres vivos relacionados con el ambiente inerte, lo que se denomina pues el biotopo o la biocenosis, que es la parte inerte, la parte no viva, que si se puede decir así, porque nosotros nos relacionamos como seres vivos, que somos parte del biotopo, nos relacionamos con el aire, con el lugar donde vivimos, que es el hábitat, pero realizamos una función, que es el nicho ecológico, que lo vamos a ver estas características ya más a detalle en lo que es ecología. Pero entonces es importante entender esto, ¿ok? El otro punto es con respecto a la reproducción. Ya la reproducción ya lo habíamos explicado más o menos. Hay un capítulo inclusive adicional que nos habla específicamente ya de la reproducción ya más a detalle, ¿ya? Que es el proceso natural, ya es el proceso natural que se define como la capacidad de todo ser vivo, ¿ya? Para aumentar y mantener su descendencia, ¿ya? Y así asegura pues la continuidad de la especie. Existen dos tipos de reproducción. La sexual, cuando participa un solo progenitor, no intervienen células sexuales y los descendientes son idénticos a los padres. Ejemplo, por ejemplo, tienes las bacterias, la levadura, ¿ya? Y la otra reproducción es la reproducción sexual, que ocurre cuando la descendencia es parecida a los progenitores, pues así se da la variabilidad genética. Por ejemplo, animales y plantas, ¿ok? El otro es el metabolismo, ¿ya? El metabolismo es simplemente una palabra clave, intercambio de materia y energía. Entonces, en el metabolismo, ¿ya? En el metabolismo, los seres vivos necesitan energía, ¿ya? Necesitan energía para cumplir funciones vitales, ¿correcto? Entonces, van a realizar ese intercambio importantísimo para todo ser vivo, ¿ok? Ya. Claro, y ese proceso es continuo que hace posible el crecimiento, el desarrollo, la conservación, la respiración celular, ¿no? ¿Correcto? Ahora, debido a este intercambio constante de materia y energía con su ambiente, se dice que los seres vivos son sistemas termodinámicamente abiertos. Entonces, cuando la energía química almacenada en el alimento se introduce al animal, este podría convertirlo en energía térmica para conservar su temperatura. En energía mecánica, sí, claro, ¿para qué? Para movilizarse o en energía química para almacenarla. ¿Correcto? Bien, la otra característica es el tema de la relación, ¿ya? La relación. ¿Y qué significa relación? La relación nos habla de la capacidad, obviamente, de reaccionar, ¿ya? La capacidad de reaccionar ante, claro, es una respuesta ante un estímulo, ¿ya? Es una respuesta frente a un estímulo, ¿correcto? Por ejemplo, aquí vemos la ortiga, y la ortiga es una planta silvestre cubierta de pelos, con cubiertas urticantes. ¿Ya? Y ahí tenemos al conocido ácido fórmico, ya el conocido ácido fórmico. Ya, sigamos explicándote. Entonces, aquí hablamos de irritabilidad. Y la irritabilidad es una respuesta específica ante un estímulo temporal y transitorio. ¿Ya? Entonces, hablamos de irritabilidad. ¿Ok? Ponemos por acá entonces irritabilidad. Claro, por ejemplo, una persona tiene contacto con una mal agua o la ortiga, por ejemplo, ¿no? El otro es la adaptación. Y la adaptación es una respuesta ante un estímulo constante y permanente. ¿Ya? Constante y permanente. Claro, porque modifica una forma de vida para adecuarse al estímulo, porque de lo contrario se muere. Ejemplo, una persona de la costa que se va a vivir a la sierra, ¿ya? Se produce un cambio de glóbulos rojos debido a que en la altura la presión parcial de oxígeno disminuye. Claro, estamos en altura y disminuye, pues, en este caso, la manera en cómo la presión se involucra, ¿no? Bien, el otro vendría a ser la homeostasis. La homeostasis simplemente sería equilibrio, ¿ok? Equilibrio, ¿ya? Al decir equilibrio, entonces nuestro organismo va a buscar la manera, pues, de, vale la redundancia, de equilibrar algunas funciones. Claro, ¿por qué? Porque hay algo que está fallando. De repente alguien está con fiebre. Por eso que nuestro organismo tiene que
contrarrestar este efecto. Por eso tenemos nuestro sistema inmunológico. Claro, la fiebre, por ejemplo, en la persona es la forma más común de elevación patológica, ¿ya? Claro, se va a relacionar, pues es una reacción evidentemente patológica de una persona en este caso, ¿correcto? Claro, ahora con el tema de la COVID, por ejemplo, entonces es una reacción de nuestro organismo, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta nuestra alimentación, ¿ya? No solamente es alimentarse, comer por comer, sino también es una alimentación balanceada, rica en proteínas, vitaminas, etcétera, que inclusive se lo vamos a ver en un tema más adelante que se llama bioquímica. La otra característica vendría a ser el crecimiento, que ya en algún momento lo mencionamos, ya el crecimiento, que es el aumento de la biomasa celular, o sea, el tamaño, ¿correcto? Entonces, eh, claro, aumentar el número de tamaño, estamos hablando de que aumenta la biomasa celular, ¿ya? Entonces, esto va a generar, pues, diferencias, ¿no? Inclusive hay científicos británicos, por ejemplo, que descubrieron la alteración genética que origina la leucemia en los niños. Claro, investigaron a dos gemelas, acá están las dos gemelitas, ¿ya? ¿Ya? Una afectada por la enfermedad y la otra sana, por si acaso. Claro, o sea, el cáncer, y hablando un poco de algunas cosas importantísimas, por ejemplo, el cáncer ocurre cuando las células del cuerpo se dividen sin control. Claro, pues si hablamos de crecimiento, hablamos de aumento de células, entonces ocurre un incremento del número de sus células o por aumento del tamaño de las mismas. Puede ser una hiperplasia o una hipertrofia. Entonces, normalmente las células se dividen de una manera regulada. Si las células siguen dividiéndose sin control, entonces las células nuevas no son necesarias y se forma una masa de tejido llamada tumor. Y el término cáncer se refiere a unos tumores malignos, el cual puede invadir los tejidos vecinos y propagarse a otras partes del cuerpo. Y un tumor benigno no invade ni se propaga. Por ejemplo, las leucemias son cánceres de las células inmaduras de la sangre que crecen en la médula ósea y que tienen la tendencia de acumularse en grandes cantidades en el torrente sanguíneo. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que te puedo decir a grosso modo, porque hablar de cáncer es hablar de un montón de cosas, ¿ya? Entonces, hay que conocer un poco más sobre esto para poder tomar conciencia, ¿ya? Tomar conciencia de que es importantísimo que también el cáncer tenga las herramientas necesarias para poder, pues, apoyar, para poder sustentar, para poder evidenciar, para poder investigar y para poder tratar, obviamente, a tiempo. Bien, ahora sí, vamos con este preámbulo pues a lo que es la teoría sobre el origen de de la vida en la Tierra, ¿ya? Entonces, hablamos primero de la teoría espontánea o la famosa corriente vitalista, sostenida por Aristóteles, ¿ya? Sostenida por Aristóteles, ¿ya? Sostenida por Aristóteles. Claro, esta teoría tuvo origen durante siglos y científicos como Newton, Harvey, ya, Descartes incluso, aceptaron las ideas de la generación espontánea. Ya, su mismo nombre lo dice, ocurrió de manera espontánea, no valga la redundancia de alguna forma. ¿Ya? La otra teoría, claro, ese es el principio vital, por eso dicen no la parte vitalista. El otro es la teoría de la biogénesis, ¿ya? De la biogénesis. En este caso hablamos de la corriente mecanicista, ya que no fue, que fue iniciada en este caso a inicios, ya, a inicios, bueno, iniciada por, en este caso por el médico italiano Francisco Reri, ya, quien hizo experimento con unos frascos, ya, acá te lo voy a poner, ya acá está. Claro, fue el que confirma que no existía la generación espontánea en moscas, por ejemplo, ya. Y acá tenemos a nuestro archiconocido Reri, ahí está. Él es el culpable. Entonces, él es un italiano, médico italiano Francisco Redi, que en 1668 sostenía que los gusanos nacían de huevos depositados por moscas. Y para comprobar su idea colocó pedazos de carne en frascos de boca ancha
y dejó unos abiertos y otros herméticamente cerrados. A los pocos días, a los pocos días encontró gusanos en los frascos abiertos, pero no en los cerrados, y probaba pues que esto de la carne por sí sola no generaba gusanos. Entonces, los que pensaba que podían generarlos de manera espontánea, la llamada espontaneístas, arguyeron que la falta de aire en los frascos cerrados impedía que los gusanos vivieran. Reddy repitió los experimentos, pero esta vez cerró unos frascos con gasa fina. Como en estos tampoco aparecieron gusanos, concluyó que ello se debía a que las moscas no podían entrar y depositar huevos. ¿Ya? Ahora, luego, en 1862, ya, Louis Pasteur realizó una serie de experimentos que contribuyeron a terminar con la idea de la generación espontánea. ¿Ya? Él pensaba que los causantes de la putrefacción, ¿ya? Un ratito. Ya, acá está, quiero mostrarte el experimento. Bueno, ya. Él pensaba que los causantes de la putrefacción de la materia orgánica eran microorganismos que se encontraban en el aire, ¿ya? Y para demostrar su hipótesis, diseñó unos matraces con cuello de cisne, ya que justamente es lo que te quiero mostrar acá. Ahí está, eso es, ¿ya? Entonces unos matraces con cuello de cisne. Ya está. Ahora, colocó unos líquidos nutritivos que después hirvió hasta esterilizarlos y posteriormente pues observó ya que en el cuello de los matraces quedaban detenidos los microorganismos del aire. Y aunque el aire entraba en contacto con la sustancia nutritiva, no había putrefacción. Así que para verificar sus observaciones, rompió el cuello de un matraz y comprobó que entonces sí se producía la descomposición de la sustancia. ¿Ya? Entonces, ese es el conocido experimento de Louis Pasteur. De ahí viene un proceso que se conoce como pasteurización. Sí, claro, él es el culpable. Ya está. Ahora, también tenemos que tener en cuenta la otra teoría, la conocida teoría cosmogónica, ¿ya? También conocida como cosmozoica o de la panspermia. Ah, profe, ¿cómo es eso? Mira, vamos a ver. La panspermia es la hipótesis que sugiere que las semillas o la esencia de la vida prevalecen diseminadas por todo el universo y que la vida comenzó en la Tierra gracias a la llegada de tales semillas a nuestro planeta. O sea, fuimos poblados por partículas o bacterias espaciales, algo así, ¿no? Sí, esa teoría existe hasta la fecha, ¿ya? Entonces, esa es la teoría, es la conocida teoría cosmogónica, sostenida por Svante Arrhenius, ¿ya? Que en 1907 postula que la vida se originó a partir de las esporas del espacio, ¿ya? Las esporas del espacio. Fue refutada algunos años más tarde por Becquerel. Ah, ¿quién es Becquerel? Ajá, ya, Becquerel también tiene estudios sobre el átomo, que vamos a ver después ya. ¿Quién señaló que no existe ser vivo que pueda resistir la sequedad, temperatura muy baja, intensa radiación cósmica existente en el espacio sideral? ¿Ok? Bueno, luego aparece la teoría quimiosintética, que ya más o menos habíamos visto en algún momento, ¿ya? Que nos habla de la evolución química o llamada prebiótica, ¿ok? La famosa teoría prebiótica, que más o menos ya en un capítulo anterior más o menos lo habíamos explicado. Ya, pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la teoría quimiosintética? Bueno, esta es propuesta por Alexander Oparin, ¿ya? ¿Ya? Que el origen de la vida se plantea que la Tierra se formó hace 5.000 millones de años y la vida hace 3.000 millones de años. ¿Ok? Entonces, eso es lo que propone él. Y también, según Oparin, pues el aire primitivo, ¿ya? Según esta teoría, la vida se origina por evolución de compuestos orgánicos, ¿ya? En el mar primitivo.
Claro, la famosa sopa primitiva que algunos le llamaban, ¿no? ¿Correcto? Ahora, en este caso, vamos a darnos cuenta que aparecen los llamados coacervados. Oh, profe, ¿cómo es eso de los coacervados? Miren, los coacervados son una agrupación de moléculas, ¿ya? Acá está, los famosos coacervados. Esos son los coacervados, ¿ok? Que están rodeadas por una membrana lipoproteica, que en su interior posee pues unas sustancias químicas que a medida que aumenta su complejidad, el coacervado se separa del agua formando una unidad independiente que sin embargo interactúa con su entorno. Según Oparin, fueron las primeras formas de vida en el agua. ¿Ok? Ya. Ahora, también tenemos que Oparin, según Oparin, el aire primitivo era fuertemente reductor, o sea, carente de oxígeno, y contenía gases como metano, amoníaco y agua en estado de vapor e hidrógeno, y estos provenían del interior de la Tierra. Posiblemente dichos gases pues reaccionaron entre sí con la energía de los rayos cósmicos, ¿ya? Radiaciones solares y las descargas eléctricas de las tormentas, originando moléculas orgánicas simples que se precipitaron a Tierra por efecto de las lluvias y se acumularon en el océano primitivo, ¿ya? Originando pues una especie de gigantesca sopa orgánica. Y con el paso del tiempo comenzaron a organizarse y a formar moléculas orgánicas complejas de mayor tamaño, o sea, las llamadas macromoléculas. Y algunas de estas desarrollaron capacidad de autorreplicarse, es decir, autocopiarse. Luego se rodearon de una fina película de grasa, membrana, originando así pues algunas microesferas a las que se le dio el nombre de coacervados, como te estaba mencionando hace un instante. Entonces, de esa forma debieron aparecer las primeras células, o sea, hace 3.800 millones de años, que constaba únicamente de algunas proteínas más ácido nucleico rodeado de una membrana. Y la fuente de energía o alimento se encontraba a su alrededor en la sopa orgánica. Más tarde, al agotarse el material orgánico de la sopa, la incipiente vida atraviesa pues la primera crisis, la cual hizo que muchos organismos sobrevivieran utilizando moléculas simples como el CO2, que ya se había acumulado en el ambiente y como consecuencia de un proceso llamado fermentación. De esta forma aparece la fotosíntesis y con esto los primeros organismos autótrofos antecesores de las plantas. Sí, así como lo oyes. Posteriormente el oxígeno invade la atmósfera y permite la proliferación de diversas formas de vida en la Tierra. Y los organismos que no pudieron hacer fotosíntesis se quedaron como heterótrofos, es llamado consumidores, y más tarde dieron origen a los animales. ¿Correcto? Bueno. Un último detalle de la teoría quimiosintética fue demostrada en cierta forma por Urey y Miller en el año de 1953. ¿Cómo es eso? Mira, en el año de 1953 construyeron, ¿ya?, un aparato de laboratorio en el cual se simula el agua del océano y la otra que se reproducían las condiciones de la atmósfera primitiva. ¿Ya? Claro. Ahora, con los gases de metano, amoníaco y CO2, ¿ok? Y este diseño fue sometido a descargas eléctricas que simulaban los relámpagos de la Tierra primitiva. Miller, Miller hizo funcionar el sistema durante gran cantidad de moléculas sencillas, como aminoácidos y otros compuestos orgánicos. ¿Ok? Entonces, el experimento de Miller, pues, fue una ingeniosa forma de obtener datos de laboratorio, ¿ya? Que permite formación de compuestos orgánicos, ¿ya? Que permitió que se pusieran a prueba la hipótesis de que podían formarse compuestos orgánicos en un ambiente similar al de la Tierra primitiva. Y claro, lo lograron, ¿no? Ya pues. Bueno, eso sería con respecto a las teorías. Ya último para terminar, mencionar como siempre nuestro glosario, ¿ya? Nuestro glosario. Por ejemplo, hemos visto el término de ser vivo, que simplemente es llamado organismo, que es un conjunto de átomos, ¿ya? ¿Qué más?
¿Qué otros términos hemos visto hoy día que es importante que los tengamos en cuenta? ¿Ya? Es, por ejemplo, el hablar del termodinámico, que es el intercambio de calor y trabajo que se produce entre un sistema y un entorno que origina variaciones de energía interna del mismo. También que hemos visto adaptación, que es un proceso fisiológico o es un rasgo del comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo de tiempo. Homeostasis, equilibrio dinámico o el conjunto de mecanismos por los cuales todos los seres vivos tienen que alcanzar su estabilidad. ¿Ok? Claro, debido al medio interno independiente del medio externo. Otro concepto, por ejemplo, la hipertrofia, que es un aumento del tamaño de un órgano cuando se debe al aumento en el tamaño de las células que lo forman. Claro, o sea, tú no estás pensando cuando aumenta la cantidad de células, pero hay que ver que estas también van a formar un órgano. Entonces, el órgano hipertrofiado tiene células mayores y no nuevas. La otra es la hiperplasia que habíamos mencionado, que es el aumento del tamaño de un órgano o de un tejido debido a que sus células han aumentado en número. Bioelementos que mencionamos, que más adelante lo vamos a ver, son elementos químicos que forman parte de los seres vivos, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Biomoléculas, por ejemplo, compuestos básicos de los seres vivos, ya, por ejemplo, el CO2 que hablamos hace rato, el dióxido de carbono, hablamos también de metano, pero también hay otros, como por ejemplo glúcidos, lípidos, proteínas, que los vamos a ver más adelante. El estímulo es un agente físico o químico que al interactuar con un organismo provoca en él una respuesta casi inmediata. El metabolismo, que son las reacciones químicas que ocurren en tu organismo, que logra el intercambio de energía, el intercambio de materia y energía. Claro, y esa energía la necesitamos. Metano es un compuesto que se produce de forma natural por la descomposición de sustancias orgánicas. La biogénesis, que es la teoría en la que la vida solamente se origina de una vida preexistente. El amoníaco es un gas formado por la combinación de un átomo de hidrógeno y tres hidrógenos, ¿ok? Es incoloro, ligero, más ligero que el aire, tiene un olor desagradable que irrita los ojos y las vías respiratorias. Cuidado con eso, ¿ya? Tóxico. La espora, que tanto hablamos de la, ¿no?, de la teoría de la panspermia, la espora es una estructura, es una estructura biológica muy resistente, capaz de originar un nuevo ser, ¿ya? Y las esporas pueden ser producidas por muchos organismos, ¿ya? La otra es la prebiótica, que es anterior a la existencia de la vida en la Tierra. Por eso se dice prebiótica, ¿ya? Prebiótica, ¿ya? Son conceptos que más o menos ya habíamos visto hace ratito, ¿ya? Disculpen que lo esté pasando rápido, sino que ya lo habíamos mencionado hace rato. ¿Qué otros términos hemos visto como para resumir todo esto? Ya en los pocos minutos que nos quedan. La sopa orgánica. Ya ves, nos faltaba mencionar la sopa orgánica. La sopa orgánica simplemente fue el nombre que se le había dado al océano primitivo, ¿ya? Donde se originaron pues los primeros seres vivos. Claro, algunos le dicen la sopa primitiva, otros le dicen el caldo primitivo o caldo de cultivo. ¿Te dan cuenta? Entonces, esas cositas son importantes de conocerla. Otro concepto que hemos visto es el tema de coacervado. Claro, hace rato hablamos de coacervado, coacervado. Ese término fue propuesto por Oparín. ¿Y qué era? Simplemente es una molécula orgánica rodeada de una membrana con propiedades selectivas y con enzimas en su interior, responsables de la transformación de la materia en energía. Y los coacervados no pueden ser considerados como células verdaderas, ya que no poseen los elementos celulares, es decir, organelos, para realizar múltiples funciones. Por ejemplo, acá ya estamos hablando de organelos, elementos celulares, que eso más adelante en un tema que se llama citología, lo vamos a ver, la diferenciación entre las células primitivas, que eran las procariotas, y las eucariotas, ¿cuál era la diferencia? Claro, hablamos de eucariotas, las células más evolucionadas, pero ¿debido a qué? ¿Por qué? Entonces lo vamos a ver después. Y último, la panspermia, que habíamos mencionado, claro, es una teoría que sí prevalece, hipótesis que sugiere que las semillas o la esencia de la vida prevalecen diseminadas por todo el universo, porque, oh, qué sorpresa, la Tierra, dentro de tanto los sistemas que hay en todo el universo, que es inmenso, que solamente en este planeta existe vida. No estamos seguros si hay vida más allá. Nadie lo va a poder resolver y nadie te va a decir sí o no, porque esa respuesta aún no queda muy clara de decir sí o no, exactamente. Ya pues, y lo último, bueno, ya lo que es bioquímica, eso vamos a ver ya después, que se llama de aminoácido, proteínas, ¿ya? Y solamente mencionarte el último, hablamos del sistema inmunológico cuando estábamos hablando, por ejemplo, de algunos temitas anteriores,
Tenemos las proteínas. Las proteínas cumplen diferentes funciones. Ya solamente te puedo mencionar a grosso modo porque hay un tema particular con respecto a eso. Nos tomaríamos como media hora para explicarte. Pero en estos segundos, una proteína tiene diferentes funciones. Por ejemplo, formación, en este caso, o el tema de función de defensa, por ejemplo, formar anticuerpos, o sea, nuestro sistema inmunológico. Tiene función de reserva, función de defensa, función inmunológica, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, es importantísimo la alimentación. No se olviden de eso. ¿Ya? Entonces, eso sería con respecto a ese tema sobre el origen de la vida.